Cuando tú empiezas a vivir con miedo en un sitio y ya pierdes la tranquilidad, hay un pensamiento que quizás tú no lo provocas, pero que viene solo. Es ese pensamiento de, ¿y si mejor me voy? No te quieres ir, pero ya donde estabas perdiste la paz y crees que no te queda otra opción más que mejor irte antes de que hagan que te vayas. Y cuando ese pensamiento aparece, algo cambia aquí adentro y ya no ves las cosas como las veías antes. Ya todo te parece que es mejor tomar una decisión antes de que te hagan tomar la decisión sin tú querer. Y el miedo que te lleva a ese pensamiento, quizás tú no lo veas en ti primero, sino que lo ves en otros, lo lees, lo comentas, lo escuchas. Y eso también va trabajando en ti, aunque no te des cuenta. Y con la situación que está pasando aquí en Estados Unidos, yo estoy seguro que muchas personas han pasado por un proceso. Primero, estar pendientes de todo, estar intranquilos, estar alertas todo el tiempo. Segundo, comenzar a tomar decisiones que antes no tenían que tomar. Tercero, este pensamiento entonces de ¿y si mejor me voy antes de que yo sea el siguiente? No te miento, yo reconozco que es difícil estar todo el tiempo en modo alerta, en modo pendiente, en modo y sí, y sí, y sí. Eso debe ser cansón, o sea, una persona que está viviendo con ese miedo constantemente, día tras día, y que ve cómo quizás la situación que estaban viendo por las redes sociales, quizás en una ciudad distante, ahora están en tu ciudad. Y ves por las redes sociales personas advirtiendo, no pasen por aquí, no pasen por allí. Eso genera una tensión dentro de la mente de las personas que están en este país en una situación migratoria irregular, que genera cansancio, genera agotamiento físico y mental y un estrés que tú no te imaginas, especialmente si escuchas los reportes o los comentarios de aquellas personas que han sido detenidas, que están en un centro de detención, que duran varios meses, que hay carencias de esto, hay carencias de lo otro, el trato que le dan no es el mejor, etc. Y tú te pones a pensar, óyeme, ¿y si soy yo mejor, por qué no me saco yo mismo antes de que me saquen? Y es una decisión dura, difícil, penosa, pero es a la que muchos han llegado y están llegando con esta situación actual en la que se está viviendo. De hecho, en el video anterior donde te comentaba sobre ese miedo inicial del que estoy hablando ahora en esta serie de videos, alguien decía que ese miedo ha hecho que ya 1000 y pico de personas se hayan sacado de este país rumbo a sus países, y no es para menos. Si tú tienes la oportunidad de irte de una manera digna, si tienes la oportunidad de irte sin que te vayan, ¿por qué no hacerlo? Es lo que muchos han decidido hacer y es una decisión que quizás no era la que querían hacer originalmente, pero no les quedó de otra. Y definitivamente yo me imagino que la decisión de irse es bien difícil para muchas personas, especialmente aquellas que quizás tienen hijos en este país, en Miami específicamente en este caso, personas que ya han hecho vida en este país. Y si bien alguien comentaba en el video anterior, yo no entiendo cómo alguien puede hacer una vida de años, 5 años, 10 años, 20 años en un sitio y no hacer un esfuerzo para regularizarme. Si bien esa persona comentaba eso, y de hecho de vez en cuando me pasa por la cabeza también, o sea, personas que tienen 20 años, 30 años y de alguna manera nunca se regularizaron, cuando llega el momento de irse y tomar la decisión de que no puedo seguir aquí por la situación actual, debe ser bastante duro y una decisión que tienes que sopesar con la cabeza fría. A la hora de decidir regresarte a tu país, yo me imagino que hay ciertas cosas que tienes que tener en consideración, que tienes que poner sobre la mesa para empezar de nuevo cuando saliste hace años de tu país. Yo te he contado en este canal que yo he vivido en Estados Unidos de varias maneras, o mejor dicho, con varios estatus migratorios diferentes, y en 2 ocasiones previas yo tomé la decisión de irme a República Dominicana de regreso. Cuando yo era estudiante
que me gradué en 2003, decidí irme a mi país y estuve allá 2 o 3 años. Y cuando vine a trabajar en una iglesia coreana como pastor de jóvenes, al final de un año decidí que tampoco era eso para mí, así que me fui una vez más a República Dominicana. Yo he tomado la decisión de irme varias veces, pero en mi caso, yo era un muchacho que no tenía hijos en ese momento, no tenía familia, nadie dependía de mí en mi país ni nada por el estilo. Quizás no es el caso de muchas personas que ya tienen años en este país y piensan a la hora de irse, si se van, qué será de ellos o de los que dependen de ellos. Pero si te soy sincero, cuando se vive en un estado de desasosiego, en un estado de intranquilidad por las noticias, por lo que ves en las redes sociales y esas cosas, la opción de irse quizás no sea tan difícil de tomar en una situación como esa. Las emociones, los sentimientos, eso pesa mucho. Y cuando el pensamiento de irte entra a tu cabeza, es muy fácil decidir dar el paso que quizás no tenías en mente dar hasta ese momento. Hay algo en la psicología humana que hace que cuando el miedo se instala aquí en nuestro cerebro, en nuestra mente, ya las cosas no son iguales. Ya quizás la ciudad que antes te llamaba la atención, ahora empiezas a verla como diferente, como te hablaba en el video anterior. Miami sigue siendo la misma ciudad, con todo lo regular que siempre ha sido. Pero para las personas que están en una condición de miedo o tensión, pensando que mañana me puede tocar a mí, la ciudad se ve diferente. Y eso hace que las decisiones que tomen muchas veces sean las no correctas para el momento, porque actúan por miedo y no por conciencia. O sea, no lo hacen conscientemente de esto es lo que más me conviene, sino que lo hacen en base al miedo. Y cuando actuamos en base al miedo, eso pues nos hace a veces cometer errores. Pero llega un momento en que el miedo es tanto que tú tienes que decir, ok, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Sigo viviendo en esta tensión, en este temor constante, en estado de alerta? ¿O mejor tomo la decisión de irme, regresarme a mi país? Y muchos la toman conscientemente y de hecho lo han hecho hasta ahora, mientras que otros todavía hoy están en el valle de la indecisión tratando de decidir qué hacer, si hacen esto o si hacen aquello. Imagina cuando algo tan sencillo como manejar todos los días hacia tu trabajo, de repente ahora se convierte en algo que te da miedo. De salir a manejar hacia tu centro de trabajo, pero tener el temor, tú sabes, en tu mente de, ¿y si paso por allí y me detienen? O si llevas a tu niño a la escuela y piensas, ¿y si estará la gente allí esperando a personas como yo? O sea, empiezas a evitar hacer las cosas que hacías muy comúnmente y esas mismas cosas ahora te da miedo a hacerlas. Y quizás mucha gente vino a este país buscando estabilidad, pero cuando el miedo se instala, la estabilidad ya como que no es prioridad. La prioridad es tener paz mental, tranquilidad, salirte de ese estado de angustia emocional constante porque no sabes si sales de tu casa un día y no regresas más y dejas hijos atrás o dejas un esposo o esposa atrás o dejas tus propiedades, si compraste propiedades, dejas tus carros, tus casas o lo que fuera. Es una situación difícil estar en ese estado emocional constante de no saber qué va a pasar. Y entonces, cuando esa decisión de si mejor me voy se instala en tu cabeza, comienzas a ver como una opción real. Y es lógico pensar que son muy pocas las personas que se atreverán a decir me voy porque tengo miedo. No es que no la haya, no haya ese tipo de personas, pero la mayoría que está tomando la decisión de salir por sí mismos, quizás lo está haciendo en base al miedo. Quizás otros ya cumplieron su ciclo, quizás otros dijeron, bueno, yo vine a este país, quería, no sé, comprar una casa en el mío, ya la tengo, así que no me pesa irme. Y bueno, como está la situación, mejor me voy. Quizás hay otros que no sienten dolor porque tengan que regresar a su país, sino que sienten pesar por lo que la ciudad de Miami o cualquier otra ciudad de Estados Unidos representaba para ellos. Quizás progreso, estabilidad,
una mejor vida, etcétera. Yo no sé cuáles eran las condiciones que tú tenías en tu país. Yo no sé. Y a la hora de decidir, bueno, tengo que regresar porque prefiero eso a que tú sabes, no sé a qué te enfrentarás de regreso a tu país, pero la realidad es que muy pocas personas quizás admitan que se están yendo o se irán por el miedo. Quizás dirán, no, ya este país no sirve, como muchas veces sucede. Recuerdo yo cuando el asunto de la ley SB 1718, muchos de los inmigrantes que decidieron irse del estado de la Florida, porque es una ley que abarca todo el estado de la Florida, una ley que pretende limitar el asunto de las personas sin documentos aquí en el estado de la Florida, ya que, como te he contado en otros videos anteriores, la Florida no es un estado santuario. De hecho, tiene leyes anti personas que no están con su estatus regular en este país. Y en aquella ocasión, cuando muchas personas vieron esa ley, muchos que se iban a otros estados del norte, tú sabes, vi yo por televisión en las noticias que decían, este estado se va a caer, además ya esto no es lo mismo, esto no sirve y no sé qué y no sé cuánto. Quizás muchas personas al irse piensan de esa manera, pero no es porque realmente lo piensan, sino porque se van dolidos, porque no tenían en mente irse, pero el miedo los está llevando a tomar esa decisión y la toman en contra de su voluntad, lo cual puede que les cree algún tipo de resentimiento. Y eso es entendible. Y ojo, en el caso específico de Miami, no todos deciden irse del país como tal, sino que muchos están optando por irse a otros estados. Estados como Nueva York, estados como California, estados como Illinois, estados que son santuario, están declarados como estados santuario, donde las instituciones locales no le pichan el juego a estos organismos que andan buscando personas para retirarlas de este país. Pero aún en esos estados, en ciudades de esos estados, se genera este asunto de, tú sabes, el miedo y el desasosiego y el no saber qué hacer, y empieza el pensamiento de que mejor me voy a pasarle por la cabeza a muchos. Eso lo vimos hace unos meses en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad santuario, donde inclusive hubo muchísimas protestas, y te hice un video anterior comentando la diferencia de Los Ángeles versus Miami, por qué allá protestan y por qué aquí no. Es decir, que muchos pueden irse quizás a estados más al norte con ciudades santuario, pero aún así el miedo puede que no desaparezca por completo, porque no es un asunto regional o de una ciudad específica. En este caso es un asunto a nivel federal o nivel nacional de todos los Estados Unidos. Ahora, yo te diría algo. Si tú decides irte, eso no te hace un cobarde. Eso te hace una persona que está viendo la situación y decide tomar las riendas de su suerte, de su propio destino, y no dejar que otro u otros la hagan por ellos. Llegar de regreso a tu país o irte a otra ciudad dentro de Estados Unidos, si tú lo haces planificado en tus términos, sería mucho mejor que te lleven sin tú estar preparado para eso. De hecho, una vez en un video anterior yo te comentaba casualmente eso mismo, de que hay que tener un plan. Desde que empezó todo este asunto, cuando cambió el gobierno de este país, yo recuerdo que en un video anterior te comentaba que si estabas en una situación así, que tuvieras un plan, porque no puedes vivir ajeno pensando, a mí no me pasará. De todos los que sacarán, quizás a mí no. No, siempre hay que tener un plan, porque tú no sabes lo que puede pasar. De hecho, aún los que estamos en este país sin ningún tipo de temor de esa índole, en esa situación, muchos tenemos un plan a futuro de que queremos regresar a nuestros países, y estamos tratando de trabajar en base a ese plan para que en un día determinado, en algún futuro, uno diga, bueno, me voy, hice lo que quería hacer en este país, ya lo logré y me retiro. Irse de Estados Unidos no es el problema. El problema es no tener un plan claro de qué vas a hacer si te tienes que ir. El problema es estar pensando quizás, bueno, a mí no me tocará, cuando pudiera ser el caso. Y al vivir con el miedo y no tomas una decisión certera por casualmente ese mismo temor, eso entonces pudiera complicar más la situación a la hora de que
si sucediera lo peor. Cuando tienes miedo y tomas decisiones en base al miedo, quizás tomas decisiones que todavía no sabes cómo vas a manejarlas. O sea, no sabes qué vas a hacer, no sabes cuál será, como dicen los gringos, el outcome, el resultado de tomar una decisión de manera apresurada por asuntos de miedo. Y es triste, pero es así. Primero, el miedo te cambia tu rutina. Luego, el miedo te cambia tu forma de pensar. Y luego, el miedo te cambia tus planes. Y si tomas decisiones en base al miedo, inclusive te puede cambiar tu destino. Está en ti tomar decisiones sabias y correctas por si tienes que hacer una cosa u otra. Y en base a miedo no puedes tomar esas decisiones porque pueden cambiar el curso de tu vida. Y créeme, vaya mi simpatía para todas aquellas personas que están en una situación difícil, porque no se puede negar, es duro lo que están pasando muchas personas, eso es innegable. Y si bien pues uno entiende que las leyes de este país son las leyes de este país y todo eso, pero eso no quita que personas reales estén pasando por situaciones reales que están afectando su estilo de vida, su forma de pensar, le han quitado su paz y su futuro ahora parece incierto. Eso no podemos negarlo. Yo conozco personas que por una razón u otra se han ido o se han visto de vuelta en Santo Domingo, mi país, y eso les afectó emocionalmente. Es obvio que no es solamente un asunto psicológico, tú sabes, el miedo. También está el aspecto emocional de pensar que estabas en este país, que tenías ciertas cosas y ahora de repente te veas sin ellas de regreso en tu país de donde saliste y quizás en las mismas condiciones en que estabas antes de venir. Eso es obvio que tiene un efecto emocional en los individuos que tienen que irse. Si tú estás en esa situación justo ahora, yo te diría, con la cabeza fría, piensa, razona, analiza, usa tu sentido común, usa la lógica. Ok, ¿qué es lo que debo de hacer? No actúes en base al miedo. No actúes por impulso. De que no, mira, pasó esto y no, hay que salir rápido, tenemos que hacer. No, porque si actúas en base al miedo, por el impulso, porque te dejas llevar del momento, eso puede hacer que tomes una decisión equivocada. Y no estoy diciendo con esto, busca la manera de evadir la situación que está sucediendo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que conscientemente, por tu propia voluntad, no actuar en base al miedo, al impulso, a la tensión, al estrés, a la emoción pasajera del momento, sino que tienes que pensar, ok, está esta situación, yo soy vulnerable, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué mejor puedo hacer para evitar pasar por un trago amargo o para minimizar el impacto que eso pueda tener en mi vida presente y futuro, y no solamente en mi vida, sino también en la de tu familia si tienes niños chiquitos? Ahora, yo quiero que tú tengas esto en mente. Irte a otra ciudad, a tu país, a donde fuera, no es el fin del mundo. Si tienes que irte por la razón que sea, o si te van por la razón que sea, ten claro que irte otra vez de regreso a tu país no es el fin del mundo. Tu vida no acaba, no termina todo allí. Que tendrías que tener un nuevo comienzo, quizás sí, pero con las mismas ganas que tú pudiste venir a este país a empezar de cero, si le echas esas mismas ganas, como dicen los mexicanos, de regreso en tu país, quién sabe, a lo mejor hasta te puede ir mejor. La derrota solamente viene cuando tú te rindes. El fracaso solamente sucede cuando tú dejas de luchar. Si tú dices, bueno, si no es aquí, no puedo más en ningún lado, ahí te estás derrotando tú mismo. Ahora, si tú dices, bueno, si hay que irse, me voy y echo para adelante donde sea, esa es una actitud ganadora que quizás tú no has pensado, y quizás este pensamiento de que mejor me voy pasa por tu cabeza, pero a ese pensamiento acompáñalo con, si me voy, esto es lo que voy a hacer. Y si haces eso, no importa dónde tengas que irte o si te van o lo que fuera, nada de eso importa. Lo que importa es la actitud, la mentalidad y la aptitud con que tú asumas el irte de Miami o de Estados Unidos. Si no has visto el video anterior donde te hablé de cómo la ciudad sigue igual pero el ambiente es distinto, te lo dejo por aquí para que lo veas y nos vemos en un futuro video.